a esta edición de La Mirilla y vamos a darles un cambio de velocidad. Vamos a empezar con buenas noticias, porque la verdad es que las noticias hoy están bien difíciles. Hoy esta nota la acaba de sacar Metro. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, recibió una orden de producción de documentos a través del Departamento de la Familia para que le entregaran a ICE datos sobre dos menores bajo custodia del Departamento de la Familia, aparentemente dos menores hijos de algún indocumentado arrestado, y la gobernadora le dijo, este es, con papelitos, no de nuevo, me tienen que traer una orden de corte. Claro, le van a llevar una orden de corte y la gobernadora no va a poder hacer nada, pero es interesante porque es posible que esos niños sean nacionales americanos, es decir, que sean hijos de indocumentados, pero por haber nacido en territorio americano, por conducto de la enmienda 14, serían o son ciudadanos americanos, por lo tanto hay un poder de parens patriae. Eso es una buena noticia. La gobernadora trata de hacer una distinción de lo que son los supinas, que ya son órdenes superiores firmadas por un juez, y lo que son los petitorios que hace ICE sin pasarlo por un juez. Y aparentemente lo que en una modificación de su política de cooperar con los federales, ahora después de haber sido raspada en el caldero por la comunidad dominicana y por la oposición, dice, ahora me la tienen que dar en orden firmada por juez. Es buena noticia, pero nuevamente haciendo la salvedad que la gobernadora, una vez recibe una orden judicial, no puede desacatarla. Esto, el que estén buscando niños, esto es horrible. Esto hiere la retina, es inhumano, es bárbaro, pero esa es la que hay. Y esto no ocurre en Puerto Rico por Puerto Rico ser colonia, sino que ocurre como parte de ser parte de Estados Unidos, que está bajo el comando de Donald Trump y sus políticas de sacar a todos los indocumentados de la nación. Eso me trae a la segunda buena noticia del día de hoy, y es que el zar de energía, Josué Colón, señaló que ya en efecto se va tan pronto la burocracia termine y la Junta de Directores de Energía Eléctrica le dé el visto bueno y el negociado de energía le dé el visto bueno, hay una sola compañía se ha quedado para ofrecer la generación portátil con turbinas de gas. Se llama Power Expectations. La firma Javelin Global, que era la segunda que supuestamente se le iba a dar, se descalificó, porque, o sea, no es que se descalificó, perdió la subasta porque hizo un ofrecimiento de 5 centavos por arriba del kilovatio hora. Ahora va a depender de la velocidad con que la burocracia del negociado de energía y la Autoridad de Energía Eléctrica aprueben esto. Dice Josué Colón que esta generación móvil no va a estar lista hasta septiembre, lo que quiere decir que prepárense. Pues el gobierno tiene 10 velocidades para atrás. Y eso ha sido la frustración de todos los gobernantes. Lo más que puede hacer Jennifer González es tratar de acelerar, pero ahí estamos. Así que esas son las dos buenas noticias que tenemos para ustedes. Vamos a ir ahora a la situación que nos tiene preocupados a todos, y es la deportación de miles de
personas que están ilegal en Estados Unidos, que se ha tornado en un campo de batalla. Al día de hoy, Trump ha arrestado para deportación más de 100,000 a nivel de toda la nación. En Puerto Rico cerca de 600. Y lo más que preocupa es un caso que sale hoy donde la American Civil Liberties Union exige a ICE que libere a una dominicana arrestada en Cabo Rojo mientras iba a la alcaldía para buscar permisos para su negocio. Y esta ciudadana tiene todos los papeles en orden, con permiso de trabajo, con las exenciones que se necesitaban, y la secuestraron para todos los efectos prácticos. Se la llevaron para una cárcel supuestamente en Texas, sin explicaciones, sin radicación de cargos, sin notificarle a la familia ni a los abogados. Y esto es parte de lo que comentábamos ayer. Una cosa es exigir la salida de los que no tienen derecho a estar aquí, y siempre y cuando se haga con el debido proceso de ley y la delicadeza que hay que hacerla. Y otra cosa es estos secuestros sin dar explicaciones, sin que viviéramos en un sistema de ley y orden. Esta señora alegadamente tenía visa, pero este no es el único caso. Esto está ocurriendo, casos como este, está ocurriendo en toda la nación. Esta semana salió un caso de una turista que andaba en Nueva York con la visa de turista con su hija y se la gestaron en media avenida y se la llevaron sin dar explicaciones y dejaron la niña sola. Es la forma salvaje en que se está haciendo esto. Mientras esto está ocurriendo, los gobernadores están virtualmente impotentes. Trump activó 2,000 guardias nacionales por encima de la voluntad del gobernador de California, tiene poder, y activó Marines, que son una de las fuerzas armadas más especializadas en combatir, de manera que tiene cerca de 3,000 efectivos en este momento para agotárselos a tropas, agotárselos a manifestantes, y ahí está, ustedes han visto las escenas. Esto es triste lo que está ocurriendo. Hay una ley que yo les expliqué a ustedes que se aprobó después de la Guerra Civil, allá para 1870 y pico, creo que fue Rutherford Hayes el presidente, que se llama la ley de posse comitatus, porque después de después de la Guerra Civil, el ejército de Estados Unidos se abusó de los ciudadanos en los estados confederados que estaban intervenidos. Trajeron corrupción, especulación, violaciones, robo, hubo barbaridades, y el Congreso se vio en la obligación de pasar una ley para restringir y limitar el uso de las Fuerzas Armadas en contra de ciudadanos de Estados Unidos. Y salvo casos que tengan que ver con una insurrección, que es una revolución, una revuelta de todo el pueblo, hay obviamente no se puede soltar el ejército. De hecho, hay declaraciones de Trump en su primer término diciendo: yo no puedo soltarle el ejército, a pesar de que le había pedido a los comandantes en jefe que lo soltaran para poner orden en las calles. Mientras tanto, lo único que separa a los manifestantes, y algunos de ellos violentos, de el frente, la línea de los soldados, es lo que se llaman las reglas de intervención.
lo que se llama the rules of engagement, que en este caso debieran estar o están limitados, guardando perímetros, sirviendo de barrera humana, resguardando edificios, pero que en algún momento dado se puede convertir en una situación explosiva, particularmente si las manifestaciones se riegan. Y si ocurriera una tragedia donde le disparan a un ciudadano, como pasó en la Universidad de Kent State en 1968, donde activaron la Guardia Nacional y se formó eso, creó un hormiguero de protestas a través de toda la nación, y fue en realidad el punto de inflexión de la ciudadanía en contra de la guerra de Vietnam. Pues ahí estamos. Tendríamos una situación sumamente delicada. El gobernador Gavin Newsom acudió a corte. Buena suerte con esto. Y realmente es verdaderamente triste, porque yo creo que tarde o temprano, siendo los tribunales de última instancia conservadores, van a refrendar el poder de Trump de convocar las Fuerzas Armadas para controlar lo que son disturbios callejeros. Lo que me trae a que todo va a redundar en términos de lo que es lo que se define como una insurrección. Dice el diccionario de la Real Academia Española, en inglés tendrían que ir al Merriam-Webster, entre otros, que una insurrección es un levantamiento, sublevación o rebelión de todo un pueblo y de una nación. Es decir, es una revolución en contra del orden establecido de todo un pueblo. No es meramente que vayan a la Ponce de León o a la calle Fortaleza a montar y a tirar un poco de eso. No es una insurrección. Tiene que ser algo parecido a lo que ocurrió en los 50, cuando había la revuelta nacionalista, tanto en Atunta como en distintas partes de la isla, en Fortaleza, y se activó la Guardia Nacional. Es mucho más que un motín, es mucho más que una turba, es una sedición. Ese acto de insurrección tendría que definirlo la Corte Suprema eventualmente, y si se justifica bajo la ley del posse comitatus y las circunstancias que existen en California, la intervención de las Fuerzas Armadas. Esa es la situación en este momento. Nuestro panel habrá de discutir las repercusiones, los riesgos, los beneficios de todo esto. Y mientras tanto, calladita, o no tan calladita, la gobernadora logró en su juego de pie modificar en algo su cooperación con los federales y decirle: de ahora para abajo me las tienen que traer órdenes judiciales por escrito y ustedes asumen la responsabilidad. Esto nuevamente es parte de el show que habrá de aquí hasta finales de año. Aquí todo el mundo está politiqueando con algo que es un polvorín. En primer lugar, Gavin Newsom está politiqueando porque él quiere ser el que confronte a Trump. Él es un gobernador liberal del estado de California, el estado, después de Nueva York, probablemente el estado más socializado en términos de sus políticas, y quiere convertirse en el principal opositor de Trump camino al año 28, y entonces saca pecho y hace todo esto. La policía de Los Ángeles, que es donde está la mayor parte de los disturbios, hay algunas protestas en San Francisco, ha determinado
que puede controlar la situación y hasta ahora, gracias a Dios, sí ha habido forcejeo, ahí se han quemado automóviles, propiedad, pero nuevamente nada distinto a lo que ha ocurrido aquí por siglos, donde nuestra policía, que está aguantada por orden, por una sindicatura federal, tiene que lidiar todos los días con este tipo de manifestación que ya en Puerto Rico es cosa normal. Yo les recuerdo que en Puerto Rico la Guardia Nacional no se activó en el verano del 19, ni se contempló, porque no se le hubiera ocurrido bajo las reglas del posse comitatus, aparte de que se pone peor la cosa. Que yo recuerde, y esto le voy a pedir al panel que me refresque la memoria y ustedes que ponen nota, tampoco se activó la Guardia Nacional para proteger las propiedades del Navy en Vieques y en Ceiba entre los años después de la muerte de David Sane en el 98. Y tampoco se activó, que yo recuerde, durante la huelga de la Telefónica. ¿Se acuerdan de la venta de Fortunata? Pues tampoco se activó en el año 99, cuando, previo al plebiscito, Rosselló pidió vender la Telefónica, una de las decisiones más sabias de Pedro Rosselló, pero se tiró todo el sindicalismo a la calle y lo hubo. Sí les recuerdo que Muñoz Marín activó la Guardia Nacional durante la revuelta nacionalista y Rafael Hernández Colón activó la Guardia Nacional durante la huelga de bomberos en el año 75. Es para que tengamos una idea. Claro, en ambos casos, tanto Muñoz como Rafael Hernández Colón, como cualquier gobernador de Puerto Rico, tienen la capacidad de movilizar y ordenar la movilización de la Guardia Nacional. De hecho, mucha gente piensa que la Guardia Nacional, cuando más la necesitamos y cuando hace el trabajo más lindo, es cuando pasa el huracán y tenemos que activarlo. Siempre han sido así. Siempre la Guardia Nacional ha sido primero en los desastres. Y obviamente cuando los destacan a lugares, frentes de guerra peligrosos. Afganistán, las guerras del Golfo Pérsico, los Balcanes, siempre han estado ahí. Sí, la Guardia Nacional es un cuerpo, es una milicia, pero les recuerdo que es una milicia híbrida, no es profesional de todo el tiempo, porque son civiles que trabajan, están con su familia hasta que son activados, van y dan servicio las veces al mes que los convocan para ejercicio, para entrenamiento, para seguimiento, pero siguen siendo civiles. Y cuando se activan, entonces son militares. Hemos tenido, yo recuerdo, Héctor Luis Acevedo era mayor de la Guardia Nacional. Hemos tenido personas que han estado en altos puestos del gobierno y que han sido que han sido de la Guardia Nacional. De hecho, si mal no me equivoco, Jorge Santini fue Guardia Nacional también. Eso es para que entendamos la Guardia Nacional y el Ejército, en tanto en cuanto yo interpreto lo que es la nación y el federalismo y todo eso, está para protegernos en guerra afuera y protegernos en desastre. Y se activa mayormente para desastre, nunca para controlar motines, nunca para reyertas callejeras. Pero Trump ha decidido que él no va a pasar por lo que pasó con Antifa. Y les digo por el otro lado, que aquí hay activistas profesionales revolucionarios, muchos de ellos mantenidos por la ONG y las fundaciones que reciben hasta fondos federales.
Antifa, Black Lives Matter, todo eso, se aprovechan este tipo de situación y meten, infiltran y empiezan a hacer provocaciones y a delinquir y a empujar otra gente, de manera que le corresponde a cada uno. Así que ya lo saben, son notas que tenemos que discutir hoy y que habremos de discutir nuevamente con el panel a las 6 de la tarde. Y yo creo que es importante que tomemos estos tiempos. Miren, yo sé que muchos de ustedes son trompistas furibundos, otros son antitrompistas furibundos. Esto es un proceso pasajero en la historia nuestra y la historia de Estados Unidos. Es los últimos respingues de lo que es el cristianismo, no el cristianismo, el poder blanco conservador en Estados Unidos, que está viendo una rápida erosión de su poder debido a los cambios demográficos. Y si hay un componente de seguridad nacional, ciertamente hay unas justificaciones de soberanía nacional también. No es menos cierto que también hay una mezcla de enorme racismo y xenofobia en todo esto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, de aquí a, así como Puerto Rico, y ahorita vamos a dar los números, va a ser un país de 2 millones escasamente de aquí a 25 años. Estados Unidos, de aquí a 25 años, va a ser una nación donde las minorías, los que son hoy minorías, vamos a ser la mayoría. Y de esa mayoría, una tercera parte vamos a ser los hispanos. Es decir, entre los hispanos, los afroamericanos, los orientales y el resto de ciudadanos americanos que vienen de otras partes del mundo, vamos a ser la mayoría. Eso implica unos cambios políticos, unos cambios económicos, un reajuste de lo que es el federalismo. Y el trumpismo ha aprovechado ese resquemor, ese miedo y lo ha explotado muy bien, utilizando un fin loable que es, hay que cejar la frontera. Aquí no se entra como Pedro por tu casa. Aquí no hay un derecho a ningún ciudadano de afuera. Se hace, pueden entrar todos los que quieran, pero pidiendo permiso, visado y en orden. Este desbarajuste que hubo con los socialistas de Biden, esto no debe volver a pasar. Y de hecho, CNN esta mañana publicó una encuesta sumamente interesante donde nos está diciendo CNN que los inmigrantes, ya sean residentes o ciudadanos, o sea, los que entraron legalmente a Estados Unidos, favorecen y confían más en el Partido Republicano y en Donald Trump en proteger las fronteras, proteger la seguridad y trabajar con el asunto de los indocumentados que los propios, que los demócratas. O sea, recuerden que la mitad de los hispanos votaron con Donald Trump. Eso fue un cambio fundamental, clave. Y una de las razones, se los decía ayer Peter Miller aquí en el análisis, y es que los hispanos que le ha tomado años y décadas llegar a la ciudadanía, buscar sus visados, traer a sus familias por visado, resienten que los que llegan nuevos les dan, los demócratas les dieron todos los privilegios, los saltaron todos los pasos, le abrieron las puertas, le dieron licencia de conducir, le dieron un montón de beneficios y que ellos tuvieron que chuparse la toronja durante décadas para llegar al sueño americano. Y eso lo resienten. Y el hecho de que esté constatado ese resentimiento en una encuesta de CNN, que es un ente
un medio liberal, demócrata, realmente nos está diciendo los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando. El 47% de los electores inmigrantes, como le dije, votaron por Trump y se han ido identificando con la derecha, con el conservadurismo, con MAGA, y tienen sus esperanzas en que se va a normalizar la situación. Y el que sean hostiles con los indocumentados, salvo que sean sus propios familiares, ¿verdad? Esa hostilidad llega hasta el momento que tienes al primo escondido en la casa. Pero les está indicando cómo van cambiando los tiempos. De hecho, en Puerto Rico, si usted busca, en la vasta mayoría, sí, somos hospitalarios, pero los puertorriqueños, en su vasta mayoría, no permitiríamos ni justificamos el que se entre las puertas abiertas a todo lo que da. Esto es un país que tiene una vena xenofóbica y racista grande. Sí, la tiene. Y aunque aquí el que no tiene dinga, tiene mandinga, somos hasta xenofóbicos y racistas con nosotros mismos. Por lo tanto, usted no ve que se ha tirado a las calles el pueblo a todo lo que da, porque entiende que esto lo que afecta es a los 6,000 indocumentados que está buscando ICE con récord criminales, que han desacatado las órdenes de deportación y todo eso. Por esa razón, a lo mejor alguien la trata de radicalizar, a ver si logran un enfrentamiento, una confrontación, que no debe ser. Hay espacio para la protesta, hay espacio para el disenso, como hay espacio también para entender que toda esta política parte de una lógica en su mayoría anclada en el derecho constitucional. Es cuando ocurren los excesos donde ahí objetamos. Cuando se tira el ejército a las calles, cuando se secuestran personas y no se dice su paradero, ni se les radican cargos. Esos son excesos totalmente innecesarios para lograr los objetivos de ir cerrando fronteras y sacando a los criminales fuera. Así que esto es parte, recuerden, este es un periodo álgido, difícil, como lo fue el periodo del Alien and Sedition Act a principios, hace un siglo justamente estábamos en esto, y siempre lo ha habido. Hay periodos de fobia, fue también un periodo de fobia la época del macartismo, entre 1947 y 1954, cuando veían los comunistas debajo de las piedras. También son periodos difíciles. Y en Puerto Rico el episodio más feo fue la repulsa a la llegada al refugio de los haitianos en 1980 en el Fuerte Allen, y ahora esta cuestión de Yankee Go Home, nos desplazan y todos esos cuentos que son parte de la xenofobia y el odio sarraceno que expresa el independentismo hacia nuestros hermanos que han nacido en los estados. Así que con eso les tenemos la primera parte, ya les sentamos el menú, lo vamos a analizar con todos los puntos legales a las 6 de la tarde, porque tenemos un cúmulo de noticias que queremos que ustedes sepan y las vamos a discutir ya mismito. Son las 5:30, vamos a la pausa, son las 5:35. Vamos a nuestra realidad cotidiana que los afecta a todos. Aquellos que defienden la cochina y asquerosa colonia lo hacen negando el hecho de que la colonia nos mata. Esto está constatado con datos, con estadísticas, con la realidad que se vive en la calle puertorriqueña. Y hoy hay varios datos que nos están indicando de lo que yo he llamado el Puerto Rico abandonado. Un informe de la Junta de Planificación
reafirma la pérdida de población por dos razones fundamentales, tres razones. La migración, los que se van, puertorriqueños que se van de su tierra buscando una mejor calidad de vida, el envejecimiento rápido, los puertorriqueños que no tienen otra alternativa que quedarse y chuparse la toronja, y en tercer lugar, los jóvenes que no quieren casarse, procrear ni crear raíces y hogares en Puerto Rico. Esa ha sido la realidad durante este siglo, cuando Sila María Calderón asesinó a Puerto Rico con sus políticas y nos metió en una depresión de 25 años de la cual no hemos salido. De acuerdo al informe de la Junta de Planificación, la población de Puerto Rico se reducirá a 2.8 millones, de 3.1 millones hoy, en el año 2030, o sea, en 5 años, y a 2.2 millones en el año 2050 si sigue este patrón. Esta mañana Normando comentaba que apenas ayer, en el año 2000, Puerto Rico llegó a tener 3.9 millones de habitantes. Eso quiere decir que entre el año 2000 y el año 2050, en medio siglo, Puerto Rico habrá perdido la mitad de su población. Un país sin niños es un país sin futuro. Un país que abandona a sus viejos es un país sin futuro. La pregunta es que hay que hacer es, ¿por qué abandonan el Estado Libre Asociado? ¿Por qué no quieren procrear los jóvenes y sentar cabeza en el Estado Libre Asociado? Esa pérdida brutal de población es un desplazamiento por la infraestructura política, económica, fiscal y antidemocrática de Puerto Rico. Es un desplazamiento forzado. No es que compren las propiedades y venden caro, no. Es que el ELA nos mata y es insufrible. Esa segunda nota que nos da Metro hoy viene acompañada de otra nota, y felicito a Metro porque está produciendo estadísticas, sobre 72,000 familias trabajadoras con hijos viven bajo el nivel de pobreza. Y en esos hogares, el 72% de los menores que viven son criados por mujeres. Piénselo. El hogar pobre promedio lo dirige una mujer. Hablando de la recarga y los pesos que le impone la sociedad a nuestras mujeres. Sus hijos son pobres. Oigan bien, esa familia de padres o madres trabajadoras cuentan con una mediana familiar de ingresos de apenas $26,000 al año, es decir, $2,000 por mes. Y cuando se compara con el Estado, con la mediana familiar de ingresos más baja, que es Nuevo México, son $40,000 menos. Es decir, en Nuevo México, el ingreso familiar mediano, la mediana del ingreso familiar de las familias pobres es $66,000 al año. En Puerto Rico, $26,000. Les doy más. 270,000 menores de cerca de 400 y pico mil viven bajo el nivel de pobreza. Ese es el ELA. Por eso se nos van. ¿Quién diablos quiere criar hijos en un criadero de miseria, de violencia, de bajo salario?
en un criadero que colapsó completo. Ese es el ELA que defiende Pablo José Hernández Rivera. Y esas dos estadísticas son un retrato de cómo vivimos todos aquí. Todo el que vive en Puerto Rico tiene que ver esa pobreza de frente. No importa, porque aquí hay urbanizaciones, hay joyetes y de frente hay pobreza en la próxima comunidad. Así que esta es parte de la realidad y le dejo con una nota adicional. Guillito Rodríguez admitió culpabilidad por su negligencia criminal en traspasar como presidente de la Junta 9 millones destinados al centro de trauma para un racket. Y ese acto de corrupción, esos actos de corrupción, le dan un pase misín. No tiene que servir un solo día de cárcel. Un solo día de cárcel. Lo que nos trae también a la nota del Nuevo Día de hoy en la página 10. Wanda Vázquez y sus coacusados están a punto de caramelo con un preacuerdo de sentencia donde ella no tenga que rendir un solo día de cárcel. Con eso los dejo a mi panel. Ese es el ELA. La justicia no es igual para todos. Y los pobres, todos los días más pobres, y la familia yéndose en volanda. Vamos a empezar. ¿Quién lo quiere coger por allá? Javier, que estuvo por Grecia, estuvo por Italia. Javier, el viajero. Sí, Javier, te dio una pela en términos de los sitios visitados. Bueno, me estaba hablando de los lugares que visitó, París y Florencia, Milán. Él quería ir a Ucrania, pero le dijeron que había guerra. Estaba aquí echándole fiero a Tony, porque a Tony no se le puede echar fiero. Tony ha ido a toda Europa y ha bebido vino igual por allá en todos lados, así que Tony simplemente sabía y se estaba recordando y relamiéndose mientras yo le estaba hablando. Yo estoy velando vamos a darle el primer turno a Javier para que caliente motores. Bienvenido después de la vacación. Saludos Luis, saludos a Tony, a Fernando está por aquí. Y a todos los que nos están escuchando. Ciertamente extrañé esta terapia básicamente de todos los martes venir aquí a discutir la política y todas las noticias. ¿Con qué quieres empezar? Porque mezclaste ahí... Vamos a hablar de las estadísticas de la realidad. O sea, nuestros niños, 2 de cada 3 niños que viven en el ELA son pobres. Las familias trabajadoras son pobres. Y encima de eso, nos preguntamos... ¿Qué está pasando? Pues vamos a perder la mitad de nuestra población para el año 50. Mira, definitivamente que el asunto de la pérdida poblacional no es un asunto único y exclusivo de Puerto Rico, pero sí, aquí venimos discutiendo mucho antes de que comenzara a ser un asunto que se veía en otras jurisdicciones. Ya había comenzado en Puerto Rico esa baja poblacional mucho más acelerada que en cualquier otra jurisdicción. Ciertamente en los Estados Unidos no hay comparación. O sea, en ninguna jurisdicción de los Estados Unidos está bajando la población al ritmo que ha estado bajando en Puerto Rico. Y cuando tú miras esa estadística, sobre todo de la nota de Metro, de que, y nuevamente, esto ha sido discutido en este programa anteriormente, que la mediana de ingresos de la familia en Puerto Rico es $26,360, que es casi $40,000 menos que la mediana correspondiente en Nuevo México, que es la jurisdicción con el ingreso familiar más bajo en Estados Unidos. Yo creo que esa estadística básicamente lo dice todo, de por qué en Puerto Rico la baja poblacional es tan acelerada o por qué los números son los que son y por qué se espera, según la Junta de Planificación, que van a bajar básicamente a la mitad de la población de lo que había en el año 2000 para el año 2050. Eso es el ELA. Ese es el que bueno es el ELA, que defiende Pablo José, que defiende el Partido Popular y que ciertamente tiene una desigualdad ya dentro de lo que es el modelo con que se creó y el modelo en que estamos viviendo. Cuando tú simplemente compras un boleto de avión y te mudas a un estado donde la mediana de ingresos aumenta básicamente en un 200, casi un 150% por simplemente mudarte. Yo creo que
no tiene más nada que decir. O sea, simplemente las estadísticas son brutales. Yo creo que el mejor ejemplo que se puede dar de la desigualdad que se vive en Puerto Rico y que en realidad no hay una solución dentro de la relación que tenemos con los Estados Unidos en este momento. O sea, por eso es que el ELA nunca ha funcionado, no funciona en este momento y nunca funcionará por mejor que lo administre la administración de turno Tony. que esté, porque simplemente el modelo no funciona. Tony. Déjame meter mi nota disidente en este tema. Yo me niego, este lloriqueo que tienen los puertorriqueños siempre, que somos pobres, que somos el territorio más pobre de los Estados Unidos, que esa dependencia de fondos federales, los populares y los PNP han gobernado toda la vida en Puerto Rico. Desde que salió España y nos convertimos después del 50 y pico, o populares o PNP. ¿Y qué ha pasado? Que quebramos la Autoridad de Energía Eléctrica, el desarrollo económico, ¿dónde está? Cada 4 años empezamos a vivir de préstamos y perdía uno y metían los populares, los empleados en el gobierno y ganaban los PNP y metían en el gobierno los que habían trabajado. Y este síndrome de que el gobierno lo tiene que dar todo, ha hecho lo que ha pasado, quebramos la luz, el desarrollo económico de Puerto Rico yo no lo veo, hay que levantarlo, es el lloriqueo del colonizado, que si el americano no los tiran, y sí el americano, porque yo soy más puertorriqueño que americano, yo soy americano, ciudadano americano porque nos invadieron y como botín de guerra y no tengo problema. Pero soy primero puertorriqueño que ciudadano americano, para que le quede claro a la gente. Y los que protesten por ahí, pues bienvenidos. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros para el desarrollo económico? ¿Cuál es la oferta que cada 4 años estamos para atrás? Porque lo que hacemos es quejarnos. Así que yo levanto esta voz disidente y soy estadista, pero no soy ñangotao. Y los estadistas tenemos que empezar a pelear por lo de nosotros. Los que viven en Nueva York pelean por lo de Nueva York. Los tejanos pelean por lo de Texas. Los californianos pelean por los californianos. Y este miedo que hay de enfrentarse al gobierno federal es el síndrome mayor que tienen algunos puertorriqueños, yo no lo tengo, que son colonizados y que viven en ese miedo que si protestan son antiamericanos. No, hombre, no. Eso no es así. Lean la historia del federalismo. Al gobierno federal hay que combatirlo también. No hablo de combatirlo con violencia, con planteamientos legales. Por eso están las cortes. Así que yo creo que el lloriqueo del puertorriqueño, de que se ha acostumbrado a vivir de fondos federales, ¿tenemos derecho a fondos federales? Sí. Pero tenemos más obligación de levantar el desarrollo económico de Puerto Rico y tratar de, en lo posible, de vivir cada día menos con fondos federales. Yo, puertorriqueño primero y ciudadano americano segundo. Fernando. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Tony. Bienvenido de vuelta, Javi. Nosotros tocamos este tema con bastante frecuencia aquí en el programa. A mí la pena que me da, siguiendo un poquito la línea que trae Tony, es que precisamente por la condición colonial y como muy bien dijo el presidente del Senado en un Buenos Días que se tiró después de que explotó el lío del compartir las listas de obras públicas con inmigración, etcétera, es que mira, nosotros tenemos las manos atadas porque somos colonia, o sea, no podemos hacer gran cosa, tenemos un déficit democrático, es una realidad y ese déficit democrático percola en lo económico también, porque tampoco podemos participar de las grandes discusiones que se toman en la capital federal que afectan la economía de los Estados Unidos y por ende la de Puerto Rico por añadidura y hasta la global, porque esta guerra arancelaria viene de una mezcla de pues lo que decidió un presidente que ninguno de nosotros escogió, porque no podemos votar por un presidente, de la mano con la decisión de un Congreso de mirar para el lado, meter la cabeza en un agujero como el avestruz, de no fiscalizarlo, por un sinnúmero de razones que pues las hemos discutido también.
Así que, pues, o sea, yo creo que todos los días se acumulan más y más los ejemplos y las estadísticas de por qué esto tiene que cambiar. Claro está, mira, en comparación con otros lugares, países vecinos, hasta el que menos tiene acceso a una serie de ayudas, tiene acceso a una serie de cosas y unas seguridades y unas garantías que no, o sea, no existen en lugares como la República Dominicana, como en Venezuela, como en Honduras, o tal vez existen, pero a menor grado. O sea que, vamos, no estamos tan bien, pero tampoco estamos en una posición gravísima. Pero las señales están ahí y el problema, Luis, hay que atenderlo, sí o sí. No podemos seguir con los brazos cruzados. Bueno, sí, Luis, lo que pasa es que yo entiendo que aquí estamos, yo creo que Tony estaba hablando de otra conversación que no es la que estamos teniendo aquí, no es la que tú planteaste, porque Tony está hablando sobre asuntos del gobierno federal, que si seguir al gobierno federal o lo que diga o no, que si somos más puertorriqueños o más americanos, esa no es la conversación. La conversación en este momento es, sí, Fernán, estamos mejor en comparación con otros países vecinos aquí, República Dominicana, Venezuela, muchos países de Latinoamérica, Centroamérica, etcétera. Bueno, sí, o sea, tenemos mejor salario, mejor ingreso per cápita, etcétera. Pero nosotros no nos comparamos con ellos, nosotros nos comparamos con las jurisdicciones de los Estados Unidos porque nosotros somos ciudadanos americanos. Y cuando comparas a Puerto Rico con los estados, con la mediana de ingreso a nivel federal, con las ayudas que reciben los estados del gobierno federal, pues ciertamente hay una discrepancia y Puerto Rico, o sea, Tony, esto es como el boxeador. Si tú le decides a un boxeador que le vas a amarrar una de las manos y que tiene que pelear con una sola, pues eso es Puerto Rico en lo que es el ámbito de los Estados Unidos y el modelo que está ahora mismo del Estado Libre Asociado. Eso es, por mejor boxeador que tú seas, cuando tú te tienes que boxear con una sola mano, evidentemente te van a noquear o vas a perder la pelea. Algunas quizás tienes suerte y das un puño de suerte y la ganas y no quedas al oponente. Pero eso es, Puerto Rico está peleando todo el tiempo con una mano amarrada. ¿Por qué? Porque es colonia, porque es un territorio, porque es discriminado en fondos federales, porque no tienes la certeza, al ser un territorio, de que te vas a convertir en un estado y no vas a terminar siendo independiente cuando tienes hasta congresistas en los Estados Unidos como Alexandria Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez y un ala del Partido Demócrata y ciertamente un ala del Partido Republicano estableciendo que Puerto Rico no debería ser estado, debería ser independiente. Pues eso te crea una falta de poder político y una falta de certeza para tu poder administrar y manejar los asuntos de Puerto Rico. Bueno, tengo que parar, pero cuando vengamos vamos al tema que quiero coger. Tony, sí, pero me das un turno sí, de réplica porque no es correcto lo que estamos planteando. Okay, la Tony, culpa no es de Lela, la culpa de los puertorriqueños para empezar. Vamos a hacer la pausa de la migración, la militarización, el pedido del del gobernador de California a las cortes de que le declaren a Trump ilegal la activación de la Guardia Nacional, el posse comitatus, la decisión de la gobernadora de enfrentarse a ICE y decirle, salvo que me traigan una orden de corte, no vamos. Así que, Tony, tú querías coger todos estos temas. Sí, mira, todos estos temas. Donald Trump, en un momento dado atacó a Joe Biden de haber activado la Guardia Nacional sin haberle pedido permiso al gobernador. No recuerdo qué estado fue. Entonces ahora hizo lo mismo. Se da cuenta que para tú activar la Guardia Nacional de los estados necesitas el permiso de los gobernadores. No lo hizo. Pero entonces ahora quiere activar unos Marines que no dependen de los gobernadores. Yo simpatizo no con Donald Trump, con la política de que Estados Unidos tiene el derecho, al igual que Puerto Rico, de proteger su frontera y que si tú estás ilegalmente en Estados Unidos, vas a pagar las consecuencias, y no digo de consecuencias de vida, consecuencias de una deportación. Estados Unidos de momento se ha convertido, el problema que tiene España con los africanos, el problema que tiene Santo Domingo con los haitianos, el problema que tiene México con los centroamericanos, el problema que tiene Argentina con los uruguayos, con los paraguayos también, es un mal, no digo mal,
es un fenómeno mundial, porque yo sé que hay inmigrantes que la única oportunidad que tienen en su vida para progresar, porque los están persiguiendo políticamente o porque no hay manera que puedan progresar, es yendo a otros países. Mira, pero vamos a hacerlo de una manera correcta, porque te metes ilegalmente, procrean, están trabajando, claro que están trabajando si tienen que comer. No todos están en el negocio ilícito. Los estados tienen el derecho a cuestionar un supina, no requiere una intervención judicial. El fiscal puede emitir supina. Ejemplo, Departamento de Justicia. Los fiscales pueden emitir un supina. La firma un fiscal. Si la persona no cumple, entonces el fiscal tiene que ir al tribunal para que el tribunal, so pena de desacato, le ordene a la persona que produzca o la información, que es un supina duce tecum, o testificando, que es para venir a testificar. Si constantemente los supinas se pueden impugnar en los tribunales, y si hay una orden judicial, o tú cumples la orden judicial, o la apela, o la revisa. Yo creo que cualquier supina de cualquier agencia que pueda rayar con una legislación estatal, el gobernador de ese estado o del territorio tiene el derecho a cuestionarla. Porque entonces, ¿para qué se aprueban leyes en Puerto Rico? Y si hay un choque, de Zagaldía, lo que pasa es que va a prevalecer la ley federal. Bueno, esa es la máxima de derecho, que cuando hay un choque la ley federal está por encima. Perfecto. Pero no te da derecho a que tú hagas unos planteamientos, a que busques un happy medium. Esta orden que le emitieron a Obras Públicas, yo lo dije en una entrevista, yo creo que el de Obras Públicas, yo estoy seguro que le notificó a la gobernadora, se debió haber tramitado a través del Departamento de Justicia, y que el Departamento de Justicia, independiente que no hubiese secretaria en ese momento confirmada, manejar el asunto a nivel del Departamento de Justicia. Si había un choque con una ley estatal, que sí, entonces ¿para qué aprobaron esa ley estatal? Para después decirle no, cogieron miedo. Entonces tú haces un planteamiento, perfecto, prevalece la orden judicial y tú cumples, pero el tú cuestionar un supina de una agencia administrativa, federal, la que sea, el supina federal no es más poderoso que un supina estatal, mientras no intervenga la rama judicial, o federal o estatal. Si interviene la rama judicial, tú vas al foro judicial, estatal o federal, haces los planteamientos y lo discute. Bien por la gobernadora que este supina de hace como 3 semanas de los menores de edad. No, hay una orden judicial, y el hecho de que tú plantees una orden judicial no te hace ni más americanos ni menos americanos. Esto no tiene que ver nada con la cuestión de la estadidad tampoco. No podemos, como somos estadistas, no podemos cuestionar. Mayay es Mayay. Bueno, déjame traer a Fernando, porque Fernando está bregando con esto todos los días en los tribunales. Fernando está bien duro en eso. Fernando, varias cosas. Me preocupa mucho el incidente del secuestro de la ciudadana que tenía la visa y se la llevaron y la desaparecieron de Cabo Rojo. Eso es uno. Y segundo, ¿cómo trabajan? O sea, si hay un indocumentado que está acá y tiene familia y tiene hijos y tiene papeles ya iniciados para regularizar, ¿cómo se trabaja eso, Fernando? Mira, Luis, debido a que me toca trabajar cercano a esto, yo siento que soy como uno de los que tuvo que limpiar en Chernobyl después de que explotó la planta nuclear. Se me está cayendo el pelo, he hecho un par de libras. No, en verdad, es patético, o sea, lo que está sucediendo. Te quiero comentar 2 cosas. Primero, para completar algo que Tony dijo sobre el supina administrativo que Seguridad Nacional le envió al Departamento de la Familia, la gobernadora fue bien enfática y está bien clara de que, mira, pues sí, las leyes federales hay que cumplirlas, pero 2 cosas. Primero, el Departamento de la Familia y la gobernadora tienen que cumplir también con las leyes de Puerto Rico. Y la ley que previene el maltrato y que permite que el Departamento de la Familia
asuma la custodia de un menor cuando es víctima de maltrato o negligencia, dice claramente que el contenido de los expedientes es confidencial y no se va a divulgar, excepto una serie de circunstancias. Y que conste, eso está escrito así en nuestra ley estatal, porque hay una ley federal a través de la cual Puerto Rico recibe fondos para operar el sistema de cuidados sustitutos. O sea, cuando se remueve un niño y el Departamento de la Familia lo ubica para protegerlo, en lo que se atiende el caso en el tribunal. Pues mira, muchos de los menores, excepto obviamente en casos de menores, por ejemplo, que no tengan documentos, pues esos menores no se puede reclamar en cuanto a fondos federales, pero igual se le da el servicio. Volviendo al tema, la ley 57, que es la ley de prevención del maltrato, tiene esas disposiciones de confidencialidad y respeto a otra ley estatal, otra ley federal y a reglamentos federales. O sea que la gobernadora muy acertadamente asumió la postura que asumió y yo se lo aplaudo, aunque a fin de cuentas no sea exitoso el defenderse en un litigio ante el Tribunal Federal para hacer valer el subpoena del Servicio de Inmigración. Otra cosa, sobre el caso de la dama que fue detenida posterior a ir al municipio de Cabo Rojo. Lo más patético de este caso es que la dama, de acuerdo con lo que su abogado dijo en los medios, a quien conozco, el licenciado Ángel Robles, que es excelentísimo abogado de inmigración, esa dama solicitó unos beneficios de protección bajo la ley que se llama VAWA, Violence Against Women Act, y es una ley que existe para darle a las personas que son víctimas de violencia doméstica y que son inmigrantes a una salida de una relación de maltrato en el hogar, donde el ciudadano americano que es el esposo o esposa de esta persona utilice la falta de estatus legal migratorio para manipular a la persona para que no se vaya de la casa. Eso es otra ley federal. Y esta señora solicitó una residencia permanente, no se la habían dado. Pero el mismo servicio de inmigración bajo el cual también trabaja ICE, que está bajo la sombrilla de Seguridad Nacional, le dio lo que se conoce acción diferida. ¿Qué es acción diferida? Es un compromiso y una promesa del propio Servicio de Inmigración en no poner en procesos de deportación a la persona que es beneficiaria y solicitante de este beneficio, en lo que el caso se resuelve. O sea que no solo Homeland Security detuvo a una persona que no tenía que detener, sino que está demostrando que no le importa la inmigración legal a los Estados Unidos. Mucho se dice, no, es que el presidente Trump está haciendo valer la ley de inmigración. No, solamente la de las deportaciones. Porque para los procesos de migración legal, lo que se está empujando entre las agencias es recortar beneficios, arrastrar las patas y eliminar protecciones para el que hace las cosas bien. O sea que es una situación bien compleja, bien triste, y mira, o sea, yo espero que tenga un resultado feliz para la dama, pero esto llora ante los ojos de Dios, porque con nada más cogerle las huellas dactilares a esta señora, ya estos agentes de Homeland Security debieron haber podido identificar que ella ya tenía esa petición y esa acción diferida en el sistema. Yo espero, ¿sabes qué? Que cojan a los agentes incompetentes esto y les radiquen una senda de demanda bajo el caso de Vivens, porque eso es una violación a los derechos civiles de esta Lo importante de esto es que se hace, lo increíble y lo insólito es que se hace, la secuestran, no le notifican a los familiares, no le notifican al abogado, se la llevan fuera de la jurisdicción, no hay cargos radicados. O sea, esto es un tipo sin debido proceso de ley para nada. Lo pueden hacer contigo. Y si tú no tienes tu pasaporte contigo, te llevan y te terminaste en Michigan. Ven acá, y ahora que ella está por allá y ella le podría demostrar todo esto, toda esta documentación al ICE y la tienen que darle el proceso. Bueno, el que le da la acción diferida, una agencia hermana dentro de Homeland Security, que es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. ICE hace lo que le da la gana. Esto no es nuevo. Bajo Biden tuvimos problemas semejantes también, en otras instancias, no como esta, y no era tan recurrente. Ahora están más agresivos porque hay unas cuotas que ellos niegan que existen, que tienen que tener para los arrestos. Porque hay frustración de la administración de que las deportaciones no están superando los números de Biden. Lo que pasa es que la administración se está topando
con un techo administrativo de los recursos limitados que tiene la agencia. Tú no puedes deportar a cientos de miles de personas en un mes, aunque tú... Y con el debido proceso de ley, porque lo tienen que dar. ¿Perdón? El debido proceso de ley. Esa señora que se llevaron a Cabo Rojo tiene derecho a una vista. Pero te voy a dar otra. Te voy a dar otra. También la administración de Trump, bien creativamente, está buscando cómo darle la vuelta al debido proceso de ley para personas que llevan menos de 2 años en el país. Le están cerrando los casos de deportación para utilizar el mecanismo de deportación sumaria, sin importar que la persona haya demostrado que tiene miedo creíble y por ende un caso potencial de asilo. O sea, que lo devuelven a un país donde lo pueden liquidar. O sea, se están haciendo tantas cosas para básicamente detener la migración legal, que eso es lo que más a mí me revienta. Porque mira, yo como abogado le digo a mis clientes, yo quiero que usted haga las cosas bien. Usted hace las cosas mal, usted paga las consecuencias. Y el que está indocumentado lo sabe. Lo que pasa es que pasa una de dos cosas. O no tienen alternativa, no les queda de otra porque la ley no las contempla. Se requiere una reforma migratoria para eso. O en segundo lugar, el mismo gobierno, que es lo que está haciendo ahora, le está cerrando las puertas al que quiera hacer las cosas bien. Sí. Y eso es un cruel dilema. Mira, no procede aquí un recurso extraordinario. Produzcame el cuerpo. O sea, yo lo haría. Un recurso extraordinario, miren, lo secuestraron, se lo llevaron, no sabemos dónde está. Tienen que producir el cuerpo. Esa persona vivía aquí, tiene derecho a esto. No sé, ¿qué ustedes piensan? Eso de vive aquí, tiene derecho a esto. O sea, obviamente eso no... Bueno, tiene un derecho estatutario de acción diferida. Por eso, tiene los derechos que dice Fernán, bajo los procesos que se están llevando a cabo administrativos. Pero obviamente no es una ciudadana americana, no es una residente permanente todavía. Tenía unos procesos administrativos que estaban corriendo, que las propias agencias federales deberían otorgarle si ya había empezado y ya estaba tramitándose el caso. Pero se lo están pasando por el forro, los procesos administrativos. Un interdicto bajo la ley de procedimiento administrativo. O sea, estoy de acuerdo con eso. Esto es un error que está cometiendo el gobierno federal en el caso de esta señora. Pero Luis, lo que te quiero hablar es cómo la ACLU, el capítulo de Puerto Rico de la ACLU, ha cogido esto para politiquear en contra del gobierno de Jennifer González. Y del gobierno estatal y municipal de Cabo Rojo, que entiendo que fue donde se dio no tiene culpa de eso. Jennifer González no controla ni ICE, ni HIS, ninguno de esos. O sea, para empezar, ICE aquí, Fermín Arraiza, pues que todos sabemos que politiquea con todos estos asuntos, especialmente cuando se trata de gobiernos estadistas, pues empieza a hablar de que la detención, que esto fue un agente municipal, que el agente municipal podría estar enfrentar consecuencias civiles y penales, y le pide entonces al gobierno de Puerto Rico que intervenga y que pues, de alguna forma mezcla el asunto y trata de establecer que esto fue el gobierno de Puerto Rico también, que había cosas que el gobierno de Puerto Rico puede hacer. La realidad es que esto es un asunto completamente federal bajo la jurisdicción federal de estas agencias. El gobierno de Puerto Rico, más allá de los asuntos que hemos hablado de entregar información o no entregarla, si tienes una orden judicial o no la tienes y cuándo debes esperar por una orden judicial o no lleva a cabo estos procesos. Claro. Es más, si un funcionario del gobierno de Puerto Rico hubiese sido la persona que básicamente, entre comillas, choteó que esta señora estaba recibiendo servicios en X o Y lugar, al final del día la evaluación no le corresponde a ningún funcionario del gobierno de Puerto Rico, le corresponde a los funcionarios federales de inmigración. ¿Cómo tú bregas con esto? ¿Perdón? ¿Cómo se bregaría con una situación como esta? Es que no entendí. Pero es que no te escuchamos bien. ¿Cómo trabajarías? Un poquito el volumen. Pero sí. ¿cómo bregaría quién con una situación como Tony, esta? Con una situación como la de Cabo Rojo o con una situación como la de los niños. Bueno, la de los niños, pues ya claramente, aquí hay una ley estatal que, como dice Fernando, y que prohíbe que se dé ese tipo de información, salvo unas excepciones. Asumo que en esas excepciones no está un supina administrativo, debe estar una orden judicial para darle formalidad, porque que si no, ¿para qué sirven las leyes en Puerto Rico? En el caso de la dama de Cabo Rojo, que según
en Arroyo Habichuela, la secuestraron las autoridades federales y se la llevaron. Yo no sé si el Departamento de Estado de Puerto Rico, todavía Rosacheli no ha sido confirmada por la Cámara, ya fue confirmada por el Senado por unanimidad, la felicito. No sé si pueden intervenir de alguna manera. Oye, porque estaba residiendo en Puerto Rico, la arrestaron en Cabo Rojo, en un municipio, estaba bajo una protección de un procedimiento federal. Lo menos que aquí se debería hacer es que den algún tipo de información también a través del Departamento de Estado de Puerto Rico. Y lo mismo, mira, ahora me invito Luis, yo acabo de leer un tuit que dio están citando a la secretaria de la Vivienda, Ciari Pérez Peña. Dijo que si el gobierno federal le pide información sobre personas de estatus migratorio irregular en vivienda pública, accederá a compartirla. La AVP subsiste por fondos federales, dijo. Yo no sé, y lanzo esta pregunta, por si alguien nos está escuchando de Fortaleza, si hay alguna orden de la gobernadora a los jefes de agencia del Ejecutivo para que estas supinas se manejen de esta manera. Sí, acabo de leerla. Pues me gustaría saber, porque si no, la cada jefe actuará por por sus asesores. Si la agencia opera con un programa federal, por ejemplo, lo que es DBG, ¿verdad? Sí. Automáticamente el supina de administrativo, sin ir a corte, a un juez, le funciona. Es lo que entendí que dijo la gobernadora. Pero si no es una agencia, como por ejemplo un programa de custodia de niños en familia, necesitas entonces ahora, Luis, la orden del juez. Eso quiere decir que cada jefe de agencia tendrá que hacer una introspección si le llegase el supina, ese tipo de análisis. Discernimiento. Bueno, también, si estamos hablando, lo que tú has sugerido desde el principio, que todo pase. Yo prefiero que lo haga uniforme. Y Fortaleza sea la que bregue. Claro, el Departamento de Justicia. Claro, yo una evaluación de si hay alguna información confidencial como es el asunto de los menores, porque no es lo mismo eso. Pero déjame lanzar una idea, Javier. Pero no es lo mismo eso que el asunto de las licencias de conducir. Pues estamos hablando de mayores de edad, estamos hablando de información que debe estar disponible para cualquier agencia de Puerto Rico y a cualquier agencia federal. Es más, Luis, yo recuerdo cuando esa ley se iba a contemplar, o estaba contemplándose bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, escuchar este programa, en aquel momento no era parte de los paneles, y eso fue una de las posibles consecuencias que se discutió en estos paneles y contigo, Luis. O sea, que tú, la persona que iba a dar esa información, luego estaría sujeta a que esa información el gobierno federal la obtuviese mediante... La obtuviese. Claro. Bueno, Tony, mira, yo sugiero lo siguiente. Como esto es un issue legal, ya hay una secretaria de Justicia confirmada. Yo creo que la secretaria de Justicia de Puerto Rico, la licenciada Lourdes Gómez, debe emitir alguna directriz, alguna opinión que es que aplica a los jefes de agencia de cómo se van a tramitar este tipo de supinas. Oye, que sea coordinado, porque si no vamos a tener, ¿cuántas dependencias del Ejecutivo hay en Puerto Rico, Luis? Un montón. Entonces, ¿por qué no se hace de una manera coordinada a través del Departamento de Justicia, que se emitan unas directrices a todos los jefes de agencia? Pero ¿por qué se tendría que tratar diferente este tipo de solicitud versus otras solicitudes que hace el gobierno federal de información? Porque están diciendo que si son de fondos federales completamente, como dijo la secretaria de Vivienda. Pero las agencias federales hacen requerimientos de información a las agencias estatales todos los días, de diferentes asuntos. Pero de este tema es un tema más... yo me refiero, gracias por la aclaración, me refiero a este tema que sabemos que afecta al gobierno, afecta la política pública de la gobernadora. Debe haber coordinación. Puedes prever lo siguiente: esto va a seguir siendo un tema recurrente, y las agencias son aquellas que les prestan servicios directos a la ciudadanía o algún beneficio. Claro está, por ejemplo, ciertas personas indocumentadas no cualifican para la tarjeta de salud
o sea, el plan vital o como se llame ahora. ¿Por qué? Porque los fondos de Medicaid requieren que el beneficiario como poco haya sido residente permanente de los Estados Unidos por una X cantidad de años. O sea, que ya tú sabes que tal vez por ahí inmigración no se va a meter porque no va a encontrar nada. Que no es tan difícil identificar cuáles son las agencias que se van a topar con este escollo en un futuro. Y que cualquier directriz que se genere desde el asesor legal en Fortaleza o a través del secretario de Justicia de Puerto Rico, la secretaria más bien, pues refleje o tome en cuenta, pues mira, las particularidades de esta agencia. Yo creo que sería algo sensato para evitar que, pues por ejemplo, un día Fortaleza tenga que bregar con un lío de política pública o un backlash político, claro, porque una agencia dio la información de una manera y la otra, pues por las particularidades no la dio. Eso no es difícil. Claro que no es difícil. Una directriz de la gobernadora, toda orden que venga de Homeland Security o de ICE tendrá que pasar por la revisión de nuestro Departamento de Justicia de forma expedita, se acabó. En cuyo caso es, nuevamente, esto nada más que patear la lata más al frente. ¿Por qué? Porque tarde o temprano los federales lo que van a hacer que van a buscar órdenes judiciales y automáticamente ahí no hay tutía. Pues perfecto, se hace coordinadamente. Y como dice Fernando, no tendrá la gobernadora que levantarse un día, caramba, si este jefe de aquella agencia hizo esto que va en contra, o sea, tiene que haber coordinación. No es tan difícil. Está el bufete más grande que tiene Puerto Rico, es el Departamento de Justicia, con abogados excelentísimos, que muchos bufetes grandes los buscan para llevárselos por la cuestión económica. Y yo creo que está todo el andamiaje. Justicia, canalízame todas estas supinas que tienen que ver con este tema. Y el jefe de agencia, en coordinación con el Departamento de Justicia. Y eso, es que yo creo que lo mínimo, o sea, lo que yo he oído, ¿verdad?, de la gente es, pues, no se entregue fácil, gobernadora. Hágaselo difícil, cumpla con su deber, proteja hasta el máximo, no se convierta tampoco en una ciudad o Puerto Rico una jurisdicción santuario, pero usted cumpla, cuestión de que nadie la pueda criticar de que entregó a los indocumentados. Eso yo creo que es lo más fácil que hay. ¿Y qué pasa en el caso donde uno o dos de los padres son extranjeros, se los llevan o se llevan uno, y los niños nacieron en Puerto Rico? ¿Cómo se brega con eso? Supuestamente, la agente Rebeca, se me olvida el apellido, la directora Rodríguez, ¿no es? González. Creo que González. Rebeca González. Ella ha expresado que lo que están haciendo es que cuando hay dos padres que son indocumentados y tienen hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos, están asumiendo la custodia de uno de los dos padres y al otro le están dando alternativa a la custodia, por ejemplo, que le ponen un grillete o alguna medida de supervisión. Eso es lo que yo he escuchado de parte de ella. En la práctica, yo no sé si se está llevando de esa forma, porque yo he visto de todo un poco. Se pueden dar casos. Y si el padre es puertorriqueño y la madre, ponle tú, haitiana o venezolana, va deportada, con eso? Va ella deportada y la custodia se queda con el que es puertorriqueño y es ciudadano americano, Luis. Es más fácil. Y lo triste del caso es que si lleva menos de 2 años aquí, van a buscar la forma de votarla sumariamente del país, sin debido proceso de ley. Mira, Luis, ayer yo escuché la entrevista que le hizo Alexandra Lúgaro a Rebeca González. Rebeca es la esposa de Alexis Torres. Y ella dijo, estas son mis instrucciones, nosotros vamos a seguir arrestando gente, todo el que esté ilegalmente en territorio de Estados Unidos será deportado, y van a ir a las escuelas también a buscar un tipo de información. Así que la orden que tiene Rebeca González, y Rebeca González es puertorriqueña, y Rebeca González tiene derecho a proteger su trabajo también, porque es una empleada federal. Pero tú sabes que yo digo, ok, tú tienes una instrucción de tu jefe, que es el presidente de los Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico hay una gobernadora con una política pública que va a chocar, claro que choca. ¿Que eso demuestra ser antiamericano? No, eso demuestra no ser antiamericano. Eso demuestra que un federalismo, los estados
tienen derecho a cuestionar órdenes federales, Claro, y se dilucidan de buena fe en los tribunales. Y ya está. Se De hecho, resuelve. lo que va a hacer Usted Rebeca estadista, González. compórtese como estadista, como si usted viviera en un estado. Ahora, estamos hablando aquí de este tema y verdad, obviamente de la política de Trump y todo eso. Pero vamos a lo que dijo Fernando ahorita. No tienen como quiera el personal en ICE y en las agencias que están lidiando con esto para hacer una deportación tan masiva como se esperaba de la administración. Aquí en Puerto Rico, en la nota de hoy dice 568 arrestos es lo que ha habido en este año, hasta el momento. Cuando tú te pones a ver la población de Puerto Rico y la cantidad de indocumentados o personas que no, ahora le dicen estatus migratorio no definido, que hay 568 arrestos. Aquí parecería que olvídate que van decenas de miles de arrestos. Arrestos que acaban en detención, porque no te están dando el número de la cantidad de personas detenidas y que son puestas en libertad con un grillete, que de hecho hay 20 achados. Lo que pasa es que aquí no tenemos, el centro de detención que tenemos, que está en Aguadilla, lleva más de 10 años cerrado, se está hablando de reabrirlo, pero una vez eso reabra, aquí los arrestos, o sea, las determinaciones... No, yo lo que veo es que Radio Isla dice, ICE ha realizado al menos 568 arrestos. No distingue entre cuál de los dos es. Claro, pero es que te lo puedo decir porque lo he visto. O sea, por lo menos de primera mano. Se llevan unos cuantos y los tiran para Miami. Esos ya están bajo custodia de la agencia. Los otros son puestos bajo custodia, pero los liberan con grilletes. No te están contando esos arrestos. Voy a hacer esta pregunta al aire, a ver qué piensan ustedes dos y Luis. ¿Qué puede pasar si Donald Trump dice, espérate, me hacen falta empleados? No tengo. ¿A dónde va a mirar? ¿A activar a quién? Al ejército. Este hombre es capaz, Javier me mira, pero Donald Trump hace cualquier cosa por cumplir. O sea, alguien se sorprendería si él lo haga. Que tira a los militares a la calle a ayudar también. Este hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Javier y Fernando lo ha demostrado. Y eso que no hemos hablado de las protestas en Los Ángeles. Vamos a coger ese tema ahorita, Luis. Sí, ese tema lo vamos a coger ahora, que es, o sea, hasta dónde el posse comitatus, que es la ley, requiere, aplica en este caso, donde obviamente no hay una revolución, donde no hay una revuelta en todo un estado, donde sí hay motines callejeros como ocurre en todos los estados por distintas cosas, y si el término insurrección cualifica con la situación que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Regresamos. Tenemos la primera contestación a la pregunta que planteamos hace 3 minutos. Un juez federal acaba de no desestimar, sino declarar no al lugar la petición de aparentemente un entredicho provisional que pidió el gobernador Newsom para bloquear el uso de tropas federales en los motines de Los Ángeles. Así que ya tenemos la primera contestación y de hecho ya hay también protestas y confrontaciones en San Francisco, Austin, Nueva York y Florida. Tiene también en las principales ciudades protestas masivas este fin de semana. Así que esto se va a ir regando como la pólvora. Cójanlo por ahí. Luis, esto se va a complicar. Ajá. Esto se va a complicar y Donald Trump, que le encanta lo militar, va a decir a sus asesores, ante el riesgo que hay en las calles de estas ciudades, ante el poco personal que yo tengo, hay que activar los militares, va a utilizar todos los recursos que el gobierno federal le ponga en su mano, o los que él se pueda apropiar, aunque no sean federales, en el sentido figurado de la palabra, para hacer cumplir, porque eso es noticia para Donald Trump. De eso él vive, de este tipo de controversia. Y yo creo que lo va a seguir haciendo. Cuando yo escuché ayer a Rebeca González hablar en la manera en que lo hizo, respetuosa, pero contundente, yo le dije a mi esposa Lulu, aquí las órdenes van a ser, el que esté ilegal se va, aquí no van a comer, no van a haber paños tibios.
y esto es igual que en el resto de los estados. Así que me preocupa porque no estemos ante unas confrontaciones. Ya hay confrontaciones en San Francisco, ¿sí? en Austin, en distintas ciudades. Así que esto Y en se va a estados poner grandes, peor. en estados grandes. Sí, bueno, O sea, los medios tradicionales, las redes, lo que tú comentabas en la primera media hora del programa, todo apunta a que la policía de Los Ángeles ha podido manejar la situación sin necesidad de la asistencia de la Guardia Nacional. Actualmente, los guardias nacionales de California y los 700 Marines están ubicados cerca de unos edificios federales y no están interviniendo directamente con manifestantes. Hay manifestantes cerca. Pero lo cierto es que, a pesar de algunas imágenes que hemos visto de carros quemados, de propiedad vandalizada, la mayoría de las protestas han sido pacíficas y las autoridades locales y hasta cierto punto las federales, la inmensa mayoría, Tony. O sea, siempre... Lo que yo vi anoche en televisión Pues, no era eso. pues mano. claro, pues vas a ver el foco. O sea, de las 50 protestas que pueden haber 3 o 4 que se pusieron violentas. Y eso no representa a la mayoría de la gente. E igual, la policía de Los Ángeles lo ha podido manejar. ¿Qué es lo que yo creo que Trump quiere hacer? Trump quiere causar una confrontación en un lugar que no es amistoso para sus políticas públicas, entiéndase Los Ángeles y California, y quiere hacer llegar un mensaje. Esto le cae como anillo al dedo. La gente que ha salido a protestar con las banderas mexicanas y se le han sacado fotos y salen banderas mexicanas cerca de un carro quemándose. El mensaje que él le quiere enviar a su base y a la gente que lo apoya es: mira estos extranjeros malos, como están quemando edificios, como están quemando carros, hay que tirarle a los militares encima. O sea, él está sentando las bases para escalar la situación y poder utilizar, esto es un laboratorio para él, para ver si le permiten utilizar a fuerzas militares en otros lugares de los Estados Unidos donde haya resistencia en las calles a lo que él está haciendo. Y es una provocación de parte de Trump para eso. Eso es, en mi opinión. La resistencia en las calles debe ser pacífica en todo Y momento. en la inmensa, no es sí, escoger está cuándo bien, es pero pacífica y cuándo no. Está bien, la Guardia Nacional no es necesaria en estos instantes porque esto nos ha salido de control. Si deja que la última sí. vez que se salió, pues, no llegamos al punto de las grandes revueltas que hubo después del asesinato, digo, ¿no? de que los policías que le dieron una pela a Rodney King salieron absueltos luego de un juicio. Esa es la última vez que Los Ángeles se fue al infierno y fue la última vez que se tuvo que llamar a la Guardia Nacional. Precisamente. A eso era necesario. Pero otros aquí no. estados, luego de lo que fueron las protestas, entre comillas, que para mí en realidad lo que eran protestas violentas, luego del fallecimiento de Floyd en el año 2020, pues evidentemente Donald Trump no quiere que estas protestas lleguen a eso. Y obviamente se lo están poniendo en bandeja de plata, sacando banderas mexicanas, diciendo viva México, viva la raza, vandalizando autos, propiedad, cercando edificios federales. Cuando te metes a tratar de cercar edificios federales y prohibirle que agentes federales hagan su trabajo, pues ya ahí entonces estás dándole la puerta y lo a que él dispersan. federalice la Guardia Nacional y haga lo que Pero está es que haciendo. no es necesario. Y mira, no solo eso. Y lo de las banderas mexicanas, en su inmensa mayoría son ciudadanos estadounidenses de primera, segunda y tercera generación, muy orgullosos de su linaje, igual que un puertorriqueño en Connecticut o en otros lugares de Estados Unidos, te saca la bandera de Puerto Rico por ahí. Y están haciendo eso en apoyo a lo que está pasando. Y No quiero decir esos mismos ciudadanos americanos, Ajá, y otros no mexicanos están de te dicen, porque espérate. son familiares, o sea, te están dicen, atacando mira, a sus la bandera que familiares. deberían estar desplegando es la de los Estados Unidos, por algo están aquí, porque piensan que las cosas están mejor en Estados Unidos que en México. No regresan a México. Bueno, Pero es que un ciudadano, ¿para qué diablos un ciudadano de Estados Unidos que nace en Estados Unidos se va a ir a Tengo que México? cambiar el tema. Pero ¿por Tony, qué está Pero bueno? si este tema está bueno, Luis, pero si ahora que Espérate. estamos aquí calentándonos No, es que tú hay vienes uno y vas a mejor. cambiar el tema. Yo Hay mandé a uno pedir, mejor. yo pedí a pedir, me llamé y pedí popcorn. Ya había Hay uno mejor todavía. Guillito Rodríguez se declara culpable. Obviamente 3 años. embelezaron, se limpiaron 9 millones de billetes y se coge 3 años en probatoria y con un grillete electrónico. Esto es una locura, o sea, y
todo Vamos, parece ese es indicar el que probatorio. Wanda Vázquez va por la misma vía. O sea, los poderosos, los bien poderosos, no sirven tiempo, Tony. Pero déjame ver, dame un turno aquí preferencial, Pero es que que no pude terminar el debate con Fernán, y no pude terminar mi turno. Mira, yo creo que esta es la diferencia entre cómo procesa el gobierno federal los casos de corrupción de políticos versus en Puerto Rico cuando se hace a través del FEI y los tribunales estatales. Si te diste cuenta en los últimos años, cuando los asuntos de corrupción de los alcaldes, ¿qué pasaba? El alcalde que iba y llegaba a un acuerdo antes de que lo arrestaran y tuviera que ser procesado, alcalde o legislador, a ese le daba un acuerdo donde no tenía que cumplir cárcel, tenía una sentencia suspendida, etcétera. Si tú me decías pasar por el proceso de juicio y llevar a cabo todas las vistas, búscate las sentencias que todos terminaron cogiendo cárcel, aunque sea 1 año de cárcel, 2 años, 6 meses, lo que sea, algo de cárcel, todos cogieron en la jurisdicción federal. La sentencia suspendida no existe en el sistema federal. O sea que una diferencia grande entre Puerto Rico y el sistema federal. Está bien, perfecto, no existe, pero todos cogieron algún... Y eso el pueblo lo ve también, Luis, y lo sabe, y al final del día todos lo reconocen como que, mira, al menos cogieron algo de cárcel y se lo chuparon. Tony, aquí en Puerto Rico la mayoría reciben sentencias suspendidas y no Tony, cogen ni un día. Mira, aparentemente en el caso de José Guillermo Rodríguez no hubo pérdida económica. ¿cómo que no hubo pérdida Perdóname, económica? Hubo 9 millones. Bueno, pero Jari Padilla siempre ha dicho que el dinero estaba, el dinero lo recobraron. En eso no estoy claro. Jari siempre lo ha dicho y lo ha sostenido. Aquí no hubo ninguna pérdida económica. El dinero lo pudieron recobrar. Bueno, tú sabes qué pasa, Tony. Estás hablando de uno de los mejores abogados de defensa que hay en Puerto Rico. No, pero así creo que la fiscal en un entiendo. momento dado como que coincidió que se había Ya podido entiendo. recobrar el dinero. Lo que te quiero decir que como regla general, los casos de corrupción a nivel federal, siempre que llegan unos acuerdos, son acuerdos satisfactorios y dejan que vean cómo va a terminar el caso de Wanda, que ese es otro tema. Ahora, en el caso de Guillito, ahora va a un informe presentencia. De aquí a 90 días o 60 días vendrán con el informe. Yo no sé si hoy lo sentenciaron ya con el informe. Sí, lo sentenciaron. ¿Ya estaba el informe ya? Le dieron la locución hoy mismo. Sí, pero la locución tú lo haces cuando tú te declaras culpable y te van a sentenciar y entonces tú, Pues él tú dijo que pides no hablar. quería decir nada. Sí, pero la sentencia requiere un informe de un social. Yo no sé si eso ya el informe estaba hoy o de hoy en adelante, entonces que el informe se va a preparar. Porque la probatoria no la da el juez. La probatoria la da el informe con una recomendación y el juez la acepta o no la acepta. Claramente ya los fiscales no tienen ningún interés en que vaya preso, porque si no el acuerdo no hubiese sido ese. Lo que te quiero decir es que estos casos que levantan mucho ruido al principio, de momento cuando terminan a nivel estatal, casi nadie ha cogido cárcel en Puerto Rico. Mira, Edgar Santana, caso que yo referí, que era alcalde de Vega Alta, estuvo preso, ya salió. Creo que el Búho también, que creo que se murió, que en paz descanse también. Dime otro político puertorriqueño que haya haya cogido cárcel a nivel estatal. Díganme. Ninguno. No la cogen, sí. No, a nivel federal, pues está ahí unos cuantos. Pero a nivel estatal, Edgar Santana y el Búho. Si hay alguien más, que me lo digan. Todos los casos o se caen o terminan con unos acuerdos para probatoria. ¿Eso es bueno? Pues mira, yo no creo que la sentencia de cárcel sea el elemento para decir que se hizo justicia en un caso. Porque cuando tú te declaras culpable, aunque sea una probatoria que te conceda el tribunal, tú estás con tu récord dañado, tú estás con una prohibición si eres empleado público que no puede volver a postularse para ningún puesto. Tiene un efecto en tu vida.
claro, la libertad es lo más sagrado después de la vida que tiene un ser humano. Así que esa diferencia de los sistemas, ahí tú ves la diferencia marcada. Caso Wanda Vázquez, yo llevo 2 años diciendo que el caso no se iba a ver. ¿Cómo tú vas a decir? El caso no se va a ver porque hay unos intereses. El abogado que tiene Bellutini, ¿sabes cuánto está cobrando? Lo más probable por lo que está haciendo. 1.200 la hora. Entre 2 y 3 millones de pesos. Él no era el socio de Pam Bondi. Él era la mano derecha de Pat Bondi. Pues ya está resuelto. A Donald Trump le cobró 3 millones de pesos. Cada vez que coge un caso, y me lo dieron de una buena fuente, de esta envergadura, como tiene acceso al poder, está cobrando 2 y 3 millones de pesos. Porque tiene acceso a los círculos. Fíjate, esta reunión que se está dando en niveles altos de la Fiscalía Federal. Olvídate de Steven Muldrow. Olvídate, aquello estamos hablando a nivel high. Aquí, este caso ya lo liquidaron. Están buscando cómo lo van a informar. Que está cogiendo pon con Bellutini. Con Bellutini. A la primera reunión que hubo de los abogados, al abogado del agente federal no lo invitaron. Porque había un choque entre Bellutini y él. Ahora se me va el nombre. El que decían que estaba enfermo. Había un choque entre ellos. A Wanda Vázquez sí le invitaron. Pero el trabajo lo está haciendo el abogado de Bellutini. Bellutini es un tipo multimillonario. Y tiene que estar pagando ahí 2 o 3 millones de pesos ese abogado. Que está llevando que ustedes las hayan reuniones explicado. A nivel del Departamento de Justicia Federal. Me alegro que ustedes hayan explicado por qué la diferencia en sentencias de casos de corrupción entre los federales y los estatales. Y todavía eso no explica, ¿verdad? ¿Por qué se le concede a los estatales? Y por eso hace que la gente confíe más en la justicia federal que en la estatal. Porque aquí en la estatal como que no hay tanto, no quiero decir esa palabra, como que la cárcel, cuando acusan a un funcionario que bajo el FEI, como ese funcionario, tienen su mentalidad que siempre hay una salida para no coger cárcel. ¿Qué pasó con el alcalde de Ponce? Probatoria también. O sea, ninguno coge cárcel porque está siempre la alternativa, que el interés muchas veces no es meterlo preso. A diferencia de a nivel federal, que casi siempre algo se chupan de cárcel. Y perdonen que diga la palabra chupar, porque es una palabra que se utiliza en el argot de los tribunales. Ángel Pérez está preso, claro, vio su caso. Tata Charbonnet está preso. Sí, la diferencia ya es, si viste tu caso, te llevas te llevas 10, 20 años. Pero estos casos no se están viendo tampoco. Estos casos se están negociando. Claro, pero terminan menos, fíjate, pero te llevas algo. Y que conste, claro, se negocian. Y que conste que de Washington salieron instrucciones de que estos casos políticos y lo voy a poner entre comillas, armamentización del Departamento de Justicia Federal utilizado para perseguir a personas que no eran demócratas, que eso se acabó. O sea que hay que ver si estas instrucciones y este pivote en las prioridades de procesamiento criminal federal tienen algo que ver con lo que está pasando en las negociaciones que se están dando supuestamente en el caso de Wanda Vázquez. Recuerda, Fernando, que en el caso de Wanda Vázquez no hubo soborno, no hubo fondos que se apropiara la Wanda Vázquez. O sea, no hubo y da tono con Donald Trump, que se va a identificar con el caso de Wanda Vázquez, no por Wanda Vázquez, porque a Donald Trump le importa un pepino Wanda Vázquez, es por Bellutini. Bellutini es una figura a nivel federal de los grandes donantes, inversionistas, que tienen mucho peso. Fíjate que ¿a quién se buscó como abogado? A uno de los abogados principales de Donald Trump, que a su vez había sido uno de ellos, mano derecha de Pat Bondi. Sabe Dios siempre, la Attorney General de los Estados Unidos. Si entre esas dos partes del caso Wanda le dijo, bueno, ayúdame porque yo sé mucho, o sea, no sé, o sea, damos un empujón. Acuérdate que Bellutini sabe mucha información a nivel nacional. La Fiscalía Federal en un descubrimiento levantó la bandera que se iba a descubrir información que afectaba a la seguridad nacional. Ese caso lo manejaron en las altas esferas y agraciadamente para los acusados
Donald Trump ganó la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, y no sé si vieron el acto bonito hoy de la gobernadora llevarle un bizcocho Lo vi. al presidente del Senado. Es un gesto importante para ir sanando heridas. Y el tipo le mete siempre el comentario jocoso que pidió todos los deseos menos taquilla para Bad Bunny. Así lo dijo. No, la publicación salió de él. Salió de él. Él es el que publica. Claro. Mira, para todos los que están diciendo que estamos divididos, etcétera. Mira, aquí la gobernadora me trajo un bizcocho. Estamos celebrando mi cumpleaños. Y tiró lo de Bad Bunny por el lado. Claro, está todo. Está bien, pero es un mensaje importante, Es un mensaje importante. que diga, mira, pasaron páginas, no hay mala leche. De hecho, el Claro, eso fue la presidente del discusión Senado ayer. le cumplió, De hecho, cumplió precisamente con lo que es los 3 nombramientos grandes que ella esperaba. Ya tú falta puedes- que la Cámara Ahora, falta un apruebe cuarto Estado. bate todavía. Pero por mira, ahí. ya tú puedes ver esa transición porque qué es lo que está en boca de la prensa, el tema de los supinas federales. O sea, ya se está prestando más atención a la ejecución del día a día y ya se acabó la novela, el revolú de los nombramientos, básicamente. O sea que la gobernadora tiene espacio ahora para apropiarse de el lugar que le corresponde, ¿no? En la discusión pública y poner de frente lo que son sus prioridades, su agenda y llevar el Ahora, mensaje de todo Fernando, lo que está falta el Contralor. Sí, pero Sí, Alba, de yo lo creo que que se se lo agarraba planchan. la prensa para hablar de la importancia Claro, de claro. los nombramientos era que era el secretario de Estado y el El orden Departamento de Justicia, sucesoral, que era el orden sucesoral, y eso era lo que lo hacía tan importante Claro. para la discusión pública, porque podrían convertirse en gobernador en algún momento, etcétera, etcétera, etcétera. A una vez tú sacas eso del lado, esos nombramientos, tú sabes que los demás de jueces, fiscales, Eso no. jefes de agencias de... Pero una de las Contralor 7 y sí, pico de Contralor agencias. sí. Contralor podría traer algo. Tú y yo estamos de acuerdo que la Contralora debería haber Ya, salido yo voy a celebrar hace mucho cuando- rato. Cuando Tú vas voten a a abrir esa un señora. vinito. Tú vas a abrir un vinito. Un champán yo voy a abrir cuando la voten, la saquen. Y cuidado si hay algo más alto todavía. Y toda, la vas a dejar desempleada, chicos, que no hagas eso. Pero esa señora ha dado ya un servicio Mira, público por muchos mira, años. Luis, Yo creo que- llévatela para tu casa y Igual- ponla de ama de casa. Mira, igual como le Ponla a decían trabajar ahí. papá. al tigre, es hora de traer la casa, es hora de, pues, Yo, igualmente. mi retiro ¿verdad? ya me lo confiscaron en la quiebra de Lela. ¿Qué se le va a hacer? Pero, Mira, Luis, antes Dime. que te vayas, tengo un turno de privilegio aquí. Hoy ando con Diego, que te quiere saludar, que está por aquí. Hola Dávila, hola, ¿cómo estás, Diego? bien y tú. Hay que llevarlo al hipódromo rápidamente para ir a enseñarle los caballos. Esta mañana estaba Iván Antonio invitando a medio mundo al hipódromo. Al hipódromo. Mire, ¿tú eres fanático de qué equipo de béisbol? Oye, Entonces dice, Claro, no, vamos a llevar a Edwin Mundo. Los Yankees. Sí. Los Yankees. Dile, Muy dile. bien. Baloncesto, baloncesto. ¿Y de baloncesto? ¿De Carolina? Wow, Lo que sí me Bueno, decía, por lo menos Carolina, hemos está tenido el de bufete Carolina, abierto. Hoy le dedicamos manjar leguleyo al público para entender, vayan entendiendo todos los asuntos legales que hay envueltos en esto. No es fácil, se va a poner peor, desafortunadamente. ¿Dónde vamos a ir? No sabemos. Pero hasta ahora, como digamos, la noticia importante, la gobernadora hizo 2 cambios de curso. Como les digo, adoptó la cuestión, me tienen que traer una orden judicial correcto. de ICE, y segundo, el gesto del bizcochito del cumpleaños del presidente del Senado le quedó bonito. Así que con eso cerramos el día de hoy. Gracias a Tony, gracias a Javier y a Fernando, mis amigos. Por ahí viene el gran Falú.